Sí, Jorge, me dijiste que querías hablar conmigo sobre tu proyecto. Sí, profesor, creo que no podré presentar mi proyecto. Lo lamento. Pero, ¿por qué es eso? Has estado haciendo un excelente trabajo. ¿Necesitas más tiempo? No, profesor, simplemente no puedo hacerlo. No lo voy a presentar. Lo siento mucho. Ya veo. Muy bien, no te preocupes, pero tendrás que sacar una buena nota en tu examen. Tampoco voy a hacer mi examen, profesor. Ya no puedo seguir estudiando español. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es demasiado difícil? Has mejorado mucho, Jorge. No te rindas. No se trata de eso. No tengo suficiente dinero para seguir estudiando español. También tendré que conseguir un nuevo trabajo para ayudar a mis padres. Gracias por todo, profesor. Hey, espera. Pero puedes seguir estudiando español por tu cuenta, Jorge. Sí, hemos hablado de eso antes y lo voy a hacer. Pero hay un gran problema. ¿Cómo me voy a evaluar a mí mismo? ¿Cómo voy a comprobar mi progreso? No puedo. Por supuesto que puedes. Te voy a decir cómo evaluarte a ti mismo a la hora de aprender español. ¿En serio? Fantástico. Ayúdeme, por favor. Ayúdame, profesor. Está bien. Presta atención. Hoy en día hay muchas maneras de evaluarse a uno mismo. Por ejemplo, puedes realizar pruebas. Si eres un nuevo aprendiz o un experto, necesitas hacer una autoevaluación. Ponte a prueba a diario o semanalmente, pero hazlo consistentemente. Simplemente puedes evaluarte haciendo un breve ejercicio relacionado con tu habilidad. O busca en Google sobre tu tema y responde las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, si quieres practicar el presente simple, puedes buscar este tema en Google. Hay muchos ejercicios en línea con los que puedes practicar. También en YouTube. Pero busca ese tema específico. Por ejemplo, prueba de presente simple o examen de presente simple. O presente simple práctica de escucha o práctica de conversación. Todo dependerá de qué habilidad quieres practicar y evaluar. También busco esa información para mis clases. Otra cosa que puedes hacer para evaluarte a ti mismo es hacer un seguimiento de tus hábitos de estudio. Asimismo, nuestras diversas personalidades. Tenemos distintos estilos de aprendizaje. Hemos hablado de eso. Si fallamos en alguna evaluación, ¿cuál es la siguiente acción que tomamos? ¿Sabes? La mayoría de nosotros hacemos planes para estudiar mucho para la próxima vez. Trata de una manera diferente. Cambiar tu hábito de estudio puede tener un impacto notable en tus calificaciones. Estudia inteligentemente, no duro. Lo que quiero decir es que si memorizas 10 palabras en un día y no funciona, entonces cambia eso. Tal vez cambiar el número de palabras a memorizar o el tiempo. Espero que lo entiendas.
Sí, profesor, lo entiendo. Por ejemplo, me había propuesto aprender al menos una frase nueva al día. Genial. Entonces, al final del día, sabrás cuánto aprendiste. Otra cosa que puedes hacer para evaluarte a ti mismo, ya sé, tomar exámenes en línea. La pandemia nos ha acostumbrado a todos al aprendizaje en línea, incluso en nuestras clases de español. Este e-learning nos abre a muchas nuevas formas de aprender y evaluar nuestro español. Es asombroso. Usa Google para encontrar sitios con autoevaluaciones para los estudiantes. Responde todas las preguntas. Consulta tu puntuación y mira tu desempeño. Tendrás una idea de dónde necesitas trabajar más. Hay una gran cantidad de exámenes de ubicación en línea o exámenes de acuerdo a tu nivel de español. Solo necesitas tomarte tu tiempo para buscar eso. Y una vez que sepas qué tema trabajar, practica y vuelve a hacer ese examen más tarde o uno similar para saber si has mejorado. Además, hazte una valoración. ¿Viste un video o leíste un blog para aprender algo? Luego sal de la fase de aprendizaje y evalúa tu desempeño, sin miedo. Intenta completar la tarea que aprendiste por última vez sin ninguna ayuda. Si pasaste la prueba, felicidades. Pero si fallas, resalta los puntos que tienden a ser débiles. Lo que quiero decir es, inmediatamente después de que hayas aprendido un tema nuevo, busca una prueba sobre ese tema. Puede ser un juego. Te ayudará a memorizar y practicar sobre ese nuevo tema. Esto ayuda mucho, créeme. Bueno, creo que esto es algo que siempre les digo a mis alumnos, pero es porque realmente funciona. Si quieres evaluarte a ti mismo y aprender de una mejor manera, entonces explica tu aprendizaje a los demás. Enseñar a otros lo que has aprendido en realidad puede ser difícil, pero es la verdadera prueba. Puedes responder las preguntas en Internet relacionadas con ese tema. Ayuda a otros. Cientos de preguntas se hacen a cada segundo. Si tienes a alguien en tu círculo social, es aún mejor. Ayúdalos si están atascados en alguna pregunta. Explícales el tema que no entienden. Mientras enseñas a otros, también comprenderás y memorizarás mejor el concepto. Esto es algo que la mayoría de los estudiantes no entienden, pero realmente funciona. En serio. Algunos de ellos dicen, no me gusta enseñar. Sí, está bien, pero no tienes que ser un experto. La idea es ayudar a los demás, y de esa manera también te ayudarás a ti mismo. Es asombroso. Y por último, pero no menos importante, por el amor de Dios, date un respiro, de vez en cuando. Lo que quiero decir es que no te desanimes si fallas al evaluar tu desempeño. Más bien, date un respiro. De acuerdo, tal vez te apasiona aprender, pero tu mente necesita descansar. No seas duro contigo mismo para convertirte en un experto en pocos días. Recuerda que el proceso de aprendizaje llevará algún tiempo. Recuerda eso.
Mantente alejado del material de aprendizaje cuando sientas que no estás entendiendo ese tema. Ten un intervalo de al menos 12 horas y luego empieza a aprender con una mente fresca. Recuerdo cuando comencé a aprender español. Aprendí nuevas palabras y me sentí muy bien. Pero luego, con el tiempo, todo se volvió más y más difícil. Me frustré. Cuando estaba en nivel avanzado, tomé un examen de español en línea y obtuve un nivel intermedio. Me sentí terrible, pero también me di cuenta tenía que aprender más cosas. Fue un desafío para mí. Creo que esa es la parte más difícil de aprender español por tu cuenta, o evaluarse a sí mismo. Motivación. Porque aquí en el instituto me tienes diciéndote qué hacer todos los días. Pero cuando aprendes por tu cuenta, entonces todo depende de ti. ¿Lo entiendes? Totalmente. Tengo muchas ganas de hablar español, así que haré todo lo que me dijo. Y profesor, ¿puedo venir aquí en algún momento para que me ayude con algunas preguntas? Por supuesto, si tienes alguna pregunta, recomendación o simplemente quieres compartir tu experiencia, siéntete libre de hacerlo en los comentarios. Siempre leo todos los comentarios que escriben. Espero que puedas hablar español pronto. Y por favor, no te rindas. Confío en ti. Gracias, profesor. No me rendiré. Muchas gracias por su ayuda. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.